Presentamos La Voz del Trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La Voz del Trabajador. El comentario de esta semana para Panorama Actual lo vamos a dedicar a un comentario que vi ayer en uno de los programas matinales que hacía la doctora Marisol Vincent. Como ustedes saben, una consultora del sector empresarial de la República Dominicana, que por demás es bien controversial. Ella hablaba de la reforma del Código de Trabajo y hablaba de otras reformas que, sin lugar a dudas, es probable que en alguna de ellas, el tema del sector eléctrico, por ejemplo, quizás nosotros estemos de acuerdo en muchos de los puntos que ella señalaba. Sin embargo, tengo que señalar que rechazar sus comentarios respecto al tema de la reforma al Código de Trabajo. Y lo decía con cierta ironía, así lo sentí yo, así lo vi, así lo percibí, cuando hablaba de que el presidente Macron de Francia había producido una reforma al Código de Trabajo, inmediatamente llegó a la presidencia, y decía, en un país donde hay un movimiento sindical sumamente importante. Me parece que ella quiso referirse a que el gobierno en la República Dominicana debe apresurar la reforma, violentar todo el consenso y someterla al Congreso, porque aparentemente, según ella, el movimiento sindical de la República Dominicana no es importante. Eso fue lo que interpreté de las palabras de la doctora Marisol Vincent. Primero, rechazar esas comparaciones que hace y señalarle a la doctora Vincent, nuestra querida amiga, que en la República Dominicana en los últimos 20 años, la paz laboral que se ha disfrutado, por la cual se han expandido los negocios y el país se ha convertido en un país libre de quejas a nivel internacional y de quejas a nivel de violación de los derechos humanos, que la ha habido en muchos casos, se ha debido por la madurez, por la actitud que ha asumido el movimiento sindical de la República Dominicana. Una actitud responsable frente a un país que está creciendo económicamente y que aparentemente la contribución que ha hecho el movimiento sindical a esa paz laboral, muchas veces por algunos sectores, tanto empresariales como gubernamentales, lamentablemente no es reconocida. Sin embargo, tengo que reconocer que hay otros sectores que sí reconocen la contribución que hemos hecho al diálogo constructivo, al diálogo errático, aun cuando los empresarios muchas veces no cumplen con las promesas, con los compromisos que se asumen en el diálogo. Actitudes como la de la doctora Marisol Vincent nos ponen a repensar si debemos continuar con este diálogo descansado. Y si no tenemos que emprender un diálogo, porque siempre el diálogo será una vía por la cual tendremos que buscar el consenso y la solución a los problemas, un diálogo con una presión y una movilización del movimiento social y sindical de la República Dominicana. Quizá eso es lo que está propiciando la doctora Vincent cuando de manera peyorativa se refiere al movimiento sindical de la República Dominicana. Esa fue mi interpretación. Si ella hace la comparación y dice, donde hay un movimiento sindical importante, ¿qué está significando? Que el movimiento sindical de la República Dominicana, a juicio de ella, no es un movimiento importante. Doctora Marisol Vincent, el movimiento sindical ha actuado en consecuencia de manera madura, pero no se puede confundir un movimiento sindical que no es anarquista, que no propicia el caos, que no hace huelga por hacer huelga, a que es un movimiento sindical que no está en capacidad de organizar movilizaciones en la República Dominicana. Yo estoy completamente seguro que si nos disponemos, que si comenzamos a trabajar para construir un movimiento alternativo, reivindicativo en la República Dominicana, no me cabe ni la menor duda de que las tres centrales sindicales de manera conjunta pudieran generar un movimiento social importante en el país que traiga como consecuencia
que muchos de los temas que hoy están pendientes en el tintero se puedan llevar a la práctica y puedan tener solución. Voy a pensar en esa actitud que ha asumido y que siempre ha asumido la doctora Vincent en momento en que se produce una reforma que lo único que el movimiento con todo el derecho del mundo ha hecho es reivindicar los derechos adquiridos de los trabajadores y señalar con propiedad ante la sociedad dominicana que no vamos bajo ningún criterio a negociar esos derechos, porque ni nos van a reconocer las presentes generaciones, ni nos lo van a reconocer las futuras generaciones. Entonces, por eso la actitud firme del movimiento sindical. Doctora Vincent, no provoque al movimiento sindical. Eso que usted señaló en ese programa matutino es simplemente una provocación y una actitud que no se corresponde con la madurez exhibida por el movimiento sindical a lo largo de estos más de 20 años. Ese ha sido el comentario de hoy. Muchísimas gracias. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La voz del trabajador.